Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios, con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor, cada vez que estudio la lección. Renueva mi vida, danos tu bendición, cada vez que estudio la lección. Cada vez que estudio la lección. Muy buenos días, queridos hermanos. Feliz martes a cada uno de ustedes. Esta mañana tengo el placer de estar aquí junto con mi hermano Jesús García, a quien quiero darle una bienvenida y desearle unos buenos días. ¿Cómo te encuentras, Jesús? Buenos días. Buenos días, Salomón. Estamos bien, llenos de salud y gozo. Gracias a nuestro Dios. Así es que saludos a cada uno de nuestros oyentes y esperamos que sea de mucha bendición lo que vamos a tratar el día de hoy. Así es. Bueno, queridos hermanos y amigos, como ustedes ya vieron ayer, estamos estudiando la historia o la vida de José en específico, uno de los hijos de Jacob. Y pues ahora vamos a estudiar una fase cuando él ya estaba en Egipto. Pero antes de continuar, me gustaría que pidiéramos dirección divina. Y para ello le voy a pedir a Jesús que sí, por favor, nos dirija en oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por la vida, las bendiciones. Nos mantienes seguros a pesar de las circunstancias que nos rodean, las enfermedades del COVID, del Delta y muchas otras cosas que nos pueden rodear, pero tú, Señor, nos tienes con bien. Y por eso te alabamos y te glorificamos y sabemos que siempre estaremos en el hueco de tu mano, pase lo que pase. Pedimos tu bendición para este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, como ustedes se dieron cuenta ayer, nos quedamos en la historia cuando sus hermanos vendieron a José. Lo vendieron por una moneda a un grupo de ismaelitas que iban como tener verdadera autoestima. Y lo presenta de esa manera por algo muy peculiar. Y no lo voy a cubrir yo porque de esa manera le voy a dar la oportunidad a que lo haga Jesús. Ayer tocamos un poquito de eso y estoy seguro que Jesús también va a tocar eso mismo. Y es bueno porque la repetición nos ayuda a recordar ciertas cosas. Y en la vida de José especialmente, esas cosas son muy importantes tanto para usted como para mí. Entre más repetimos estas cosas, nos damos cuenta qué tan importante es no solamente la lectura de la palabra de Dios, sino que también la enseñanza que podemos agarrar de estas vidas como la vida de José. Así es que Jesús, te quiero dar el tiempo para que tú pues nos des la introducción de la lección de esta mañana. Bueno, como mencionaste, la vida de José, el ejemplo, el testimonio de José, su dependencia de Dios en el momento de la crisis, deja bastante buena enseñanza para nosotros, un ejemplo a seguir en muchos puntos de nuestra vida. Y en este caso que nos está hablando de la autoestima, quisiera enfatizar la parte que tú mencionaste acerca del título, ¿verdad? Porque todos tenemos de alguna manera cierta autoestima. Solamente que te voy a poner un ejemplo. Hay artistas que son renombrados, que dan su espectáculo
que en medio de los aplausos la algarabía y todo las expresiones de admiración que le da a su público, a estas personas, pareciera, ¿verdad?, que su autoestima está muy alta y ellos en ese momento se sienten lo máximo, sienten que todo lo pueden, si son cantantes o si son actores, se sienten muy en alto. Su autoestima está muy alta porque no solamente por lo que ellos creen de sí mismos, porque por algo se animan a cantar, por ejemplo, hablando de un cantante, por algo se anima a cantar, porque confía en el talento que tiene. Y después a los aplausos haz de cuenta como si les confirman lo que ellos ya sabían de ellos mismos, sí, que valen la pena, que tienen mucho valor y que tienen un gran talento, ¿verdad? Y su autoestima está siendo confirmada. Pero ¿qué pasa cuando, como muchos artistas, muchos cantantes han expresado después de un evento, después de su presentación, se dan cuenta que llegan a la casa o llegan al hotel y su autoestima se va por los suelos? ¿Por qué? Porque ahora no hay aplausos, el silencio que están experimentando solos en el cuarto del hotel, en el cuarto de su casa, se dan cuenta que hay un gran vacío. Y entonces empiezan a dudar de esa autoestima que tenían, porque ellos han aprendido a determinar que su autoestima depende de sus talentos, lo que ellos piensan de sí mismos o lo que las personas piensan de ellos. Y cuando ya no lo tienen, se dan cuenta que esa autoestima es vana, es pasajera. Pero como dice el título de nuestra lección, ¿cómo tener verdadera autoestima? ¿Cómo tener la estima propia que es verdadera? La que pase lo que pase, puedo yo estar. José, ¿cuál fue su condición? Él estaba de esclavo ya, había sido vendido, ni sus hermanos lo querían. Imagínate, alguien que podría haber estado muy deprimido, esclavo, siervo de otros, encerrado en una celda, después de que pasó esta situación con la esposa de Potifar. Así es. Y aún allí, su estima propia, su autoestima, no disminuyó, porque él sabía de quién era hijo él, de quién dependía. Y pues, no sé si esto sirve, ¿verdad?, para darle la introducción suficiente a lo que estamos hablando de la autoestima. ¿Cómo no? Claro que sí, Jesús, porque mira, lo que discutimos ayer, ¿verdad? Y es parte de lo que aquí la lección ha dicho, va en contraste con lo que tú acabas de decir. José ahora se encontraba como esclavo, pero antes de estar aquí como esclavo, después de que sus mismos hermanos lo rechazaron, él era el favorito de su papá. Él era de la mamá, bueno, de la esposa favorita de su papá, el hijo mayor, tenía un vestido favorito, o sea, especial. Entonces, él estaba acostumbrado a tener la atención y a tener esas atenciones de los demás, de la familia alrededor de él. Y hasta cierto punto, como dice la lección acá, muchos de nosotros estamos acostumbrados a que nuestros familiares, las personas más cercanas a nosotros, sean las que nos digan las cosas bonitas. Oh, qué bonito eres, qué bonito cantas, qué sé yo, cosas que nos hagan sentir bien y eso ayudan a la autoestima. Sin embargo, como tú mencionaste, es un artista, ¿verdad? Cuando están los aplausos, cuando están ahí, pues haciéndole barra, por decirlo así, está en lo más alto, pero fuera de eso, se queda perdido. La lección hace reflexión a eso en particular, porque nos lleva a la autoestima que nosotros debemos de tener si somos en realidad hijos de Dios. Lógicamente, la decisión que José tomó
le ayudó a que él no perdiera el enfoque correcto. El rumbo que él decidió tomar en la lección de ayer, nos damos cuenta que fue de creerle a Dios. Entonces, eso le ayudó con esos ejemplos que tú ya diste, cuando le llegó esa tentación con la esposa de su amo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué más pudieras agregar tú, Jesús, especialmente con el pensamiento que tenemos aquí? Mira lo que dice aquí en la lección. Me llamó mucho la atención esto. Sin duda, José aprende la lección que todos tenemos que aprender. Si dependemos de los demás para que nos digan cuánto valemos, entonces preparémonos para un camino difícil y lleno de confusión, porque no todos apreciarán quiénes somos ni cómo somos. Más bien, necesitamos hallar nuestra autoestima en lo que Dios piensa de nosotros, en la manera en que Dios nos ve y no en nuestros roles actuales. Entonces, ¿qué nos podría decir con respecto a ese pensamiento? Y luego de ahí sale una pregunta con varios textos bíblicos, pero no sé si te gustaría escoger alguno de ellos para darnos el ejemplo o pues bueno, tú comparte de tu cosecha. Dios te ha Sí, dado mucha bueno, sabiduría para compartir. ahí en Isaías, como tú mencionaste, ahí en Isaías 43:1, el Señor nos dice, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Entonces, cuando Él nos dice esas palabras tan hermosas, nos dice la importancia que tenemos para Él. Ahí, como dice lo que acabas de leer, Dios no se está basando en si eres un diácono en la iglesia o eres el que da la bienvenida en la iglesia o eres el anciano de la iglesia o eres el pastor. No, Dios te redime, no importando tu situación. Como redime al rico que se arrepiente de su pecado, como redime al pordiosero que está en las calles. Eso es lo que nos dice Isaías, ¿verdad? Que Dios dice, yo te redimí, te puse nombre. ¿Qué nos dice Malaquías? Dice que somos su especial tesoro. Dice que nos perdona como perdona alguien a su hijo que le sirve. Y eso me llama mucho la atención, porque nos está recordando aquí que nosotros, aún en nuestra condición de pecadores, podemos ir a Él y servirle. Y Él nos perdona. La siguiente cita de Juan 1:2 también nos dice que, pues, más que nada, ¿quién nos lo está diciendo? Jesús mismo, quien estaba con Dios desde el principio. La cita que está en Juan 15:15 nos dice que ya no nos va a llamar siervos, que nos va a llamar amigos, porque todas las cosas que él escuchó del Padre nos las ha dado a conocer. O sea, qué privilegio, qué gran. Imagínate, o sea, yo no sé cómo lo miren nuestros oyentes, ¿verdad? Pero si alguien de este mundo, imagínate que, tú sabes que a mí me gusta mucho el básquetbol, y si de repente por ahí, a lo mejor en las noticias, Michael Jordan dijera que yo soy su amigo y que me invitó a su casa y que convive conmigo, que hablamos seguido por teléfono y que soy uno de sus mejores amigos, oye, y que me quiere enseñar algunos trucos de cómo, ¿verdad? De cómo jugar básquetbol, pues cuando estaba adolescente, yo me hubiera vuelto loco, ¿no? O sea, el hecho de que alguien tan reconocido te quiera incluir dentro de su grupo de amistades y que diga, tú eres mi amigo, ¿verdad? Hace unos días mi hijo se casó, ¿verdad? Y tú sabes que siempre escogen al the best man. Escogen a varias personas, pero hay uno que se llama, en inglés decimos best man, ¿verdad? El hombre de honor, ¿no? Y
Imagínate, eso es prácticamente lo que el Señor nos está diciendo. Nos está diciendo, tú ya no eres mi siervo. Tú vas a ser mi best man. Tú vas a ser mi amigo. Al mundo entero le voy a decir que tú eres mi amigo. Yo te acabo de escoger a ti y te doy el lugar tan especial en mi boda, por decir, ¿no? Entonces, para mí es algo bien significativo que el Señor diga, os he llamado amigos. Ya no más nos va a llamar siervos. Y luego en la siguiente cita que se encuentra en Romanos 8:14, nos dice que somos hijos de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 1 y 2, nos dice que somos semejantes a Él. Esa sí me gustaría leerla, si me acompañan nuestros hermanos. Es primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Y cuando la Biblia dice mirad, es como impresiónate, asómbrate. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? O sea, ¿qué tipo de amor, qué calidad de amor, qué sinceridad del Padre de llamarnos sus hijos? ¿Qué tan grande amor debió haber tenido Dios por nosotros para llamarnos sus hijos? Es lo que nos quiere decir allí Juan, perdón. Y luego dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y el versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Imagínate por dónde va a estar nuestra estima cuando tú conoces todas estas verdades que el Señor nos ha prometido. ¿Por dónde va a estar nuestra estima? Bastante alta, ¿no crees? Nos pueden pasar por encima, nos pueden pisotear, nos pueden hacerlo como a Jesús, ¿verdad? Le escupieron, lo golpearon, pero nuestra estima va a estar alta, no va a estar dañada, porque sabemos de quién somos y a quién pertenecemos. Sí, la verdad que me mueve mucho ese pensamiento, ¿sabes? Porque es más que, aunque lo ponemos como pensamiento, aunque yo dije la palabra pensamiento, en realidad no es un pensamiento solamente, sino que es una realidad que nosotros debemos de creerla nosotros mismos. Y desafortunadamente, cuando no la creemos, es cuando nosotros perdemos ese valor. Y ese valor, pues, lo podemos ver en la cruz misma. Porque si nosotros en realidad pensamos que no valemos nada, y muchas veces hemos llegado a pensar eso de nosotros mismos o de nuestro prójimo. A veces a lo mejor podemos ver a una persona que no tiene hogar, a una persona que está consumido en drogas, a una persona que está en la cárcel, a una persona, qué sé yo, X o Y, en una profesión no deseada. Y nosotros lo vemos con un desprecio increíble. Sin embargo, cuando vamos a la cruz, nos damos cuenta que Dios mismo, porque Jesús es Dios, Dios mismo deja de ser Dios, se hace humano y va y muere en la cruz para salvar a esa persona que nosotros despreciamos, para salvarte a ti, para salvarme a mí, que yo también me he despreciado muchas veces. Entonces, si nos llega una duda de cuánto en realidad valemos, recordemos eso, porque eso nos dice mucho y eso nos ayudará a ser un poquito más misericordiosos con nuestro prójimo también. Así es. Bueno, Jesús, esta lección la verdad que es bastante profunda, pero pues como todo que inicia, tiene que llegar a su final. Así que esta es la oportunidad para que finalice una conclusión, un pensamiento y una oración.
Bueno, ¿qué nos quieres decir esta tarde? Quisiera esta terminar mañana? con la siguiente idea. Mira, es cierto que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, la Biblia es clara, nos muestra nuestra condición, somos pecadores, nos dice lo que costó, el costo de esta situación para que Dios nos pudiera rescatar de nuestra situación de pecado, lo que tenía que pasar, que es el precio de la muerte de nuestro Señor Jesús, de cómo Él, como ya lo mencionaste, tuvo que hacerse hombre y vivir la vida, se despojó de todo lo que Él tenía y vivir la vida del ser humano, y aún Él mismo sujetarse a su propia ley. Y bueno, pudiéramos seguir contando cada uno de los detalles de lo que costó la salvación del ser humano. Pero Dios no se queda allí. Ver solamente qué tan pecadores somos y el precio que se pagó sería solamente enfocarnos en el vaso medio vacío. Eso sería nada más ver, el vaso está medio vacío. Eso sería un enfoque bastante negativo. Pero si nosotros, cuando vemos eso, nosotros nos damos cuenta, como nos dice la Biblia, el valor que tenemos, el valor que tú y yo tenemos, que nuestros oyentes han tenido ante los ojos de Dios, de tal manera que Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, eso es ver el vaso medio lleno, ¿verdad? Saber que sí es cierto, todavía tenemos la condición de pecadores, sí es cierto, todavía cometemos muchos errores, sí es cierto, todavía estamos en la lucha, pero el vaso está medio lleno y no medio vacío. Y lo que falta, el Señor nos lo va a completar. Por eso esa cita que leímos, la termino leyendo, dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso nos dice que el vaso se va a llenar. Amén. Así es. Bueno, Jesús, yo nomás quisiera decir algo. Como el enfoque de esta lección es en José, ¿verdad? Aunque la sección que cubrimos ahora no llega a esto, espero que las que vienen nos lleguen a mostrar cómo José mostró una cualidad semejante a la del Señor. Y eso le ayudó a él ver a sus hermanos con ojos de gracia, así como Dios nos ve a nosotros. Sí. ¿Nos podrías dirigir en oración? Por eso fue capaz de perdonar. Bueno. Amén. Querido Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre, te glorificamos. Señor, no solamente nos has redimido, no solamente nos das una nueva vida, sino que cada día, cada instante, nos demuestras, como está escrito en tu palabra, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque tus promesas son para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Jesús, como siempre, fue un placer estudiar la lección contigo. Gracias por tu tiempo y tu dedicación. Que tengas un excelente día. El Señor te bendiga. Y hermano y amigo que nos está viendo, espero que esta lección haya sido edificante para usted. Si así lo fue, le invitamos a que comparta con un amigo, con un familiar. Creemos que esta es una de las lecciones que nos puede ayudar a muchos en muchas áreas de nuestra vida. Así es que gracias por su sintonía y pues los esperamos en otra ocasión. Esto ha sido todo por hoy en las lecciones de Escuela Sabética para las iglesias del Valle Imperial. Hasta luego. Buen día, Jesús.